Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estamos con Alejandro Frontini. Alejandro ha tenido diversas experiencias de contacto y me gustaría y nos gustaría que Alejandro se desarrollara un poco cómo ha comenzado en sus experiencias de contacto y cómo justamente las vive en su diario vivir, estas experiencias también. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Todo Buenas bien? noches para todos. Muy bien, Me alegro mucho. por suerte muy bien. Un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí presente. Acá tomando mate, así no lo voy a dejar de tomar, así que cada tanto van a ver una bombilla que pasa, así, mientras Excelente, hablo. excelente, excelente. Muy agradecidos, Alejandro. Por favor. Bueno, Bueno, Ale, un poquito basado en lo que estuvimos hablando antes para ver el hilo conductor de lo que va a ser este video. Los orígenes en realidad se remontan a una época allá por el año 88, en la cual era una persona muy empírica en cuanto a lo que era el encare de la vida, desde el punto de vista de mi formación. Y se suscitó de que Sixto Paz vino a un programa en el Canal 10 con Traverso que se llamaba Hablemos, y siempre estuve en la búsqueda de algo más, como todos los sinceros buscadores, los seres humanos. La única particularidad que tuve fue de que una vez prendí la televisión y vi ese programa Hablemos y escuché a Sixto. Y cuando lo escuché a Sixto, es como cuando ese buscador dice, acá esto es lo que estaba buscando. Y obviamente sin saberlo. Y ahí se empezó a desencadenar toda una experiencia y una vivencia paralela. Como yo digo, siempre es como una vida concurrente a la normal de comer, trabajar, dormir. Y desde ahí hasta ahora me ha cambiado muchas cosas. He pasado por los péndulos del extremo ascetismo, cuando descubrí esta otra nueva vida y las experiencias y las facultades que se fueron despertando. Quise más, y me fui a un extremo de tanto en la dieta como en mi forma de vida. Después me di cuenta que no era necesario tanto extremo y me fui llevando de a poquito hacia el equilibrio, como decía Siddhartha Gautama. Y eso me ha llevado desde el año 88 hasta ahora, y creo que me va a llevar hasta el fin de los tiempos, o sea, hasta que partamos, ¿no? Porque ese es el así aprendizaje. es. En la 3D, en lo mundano, Sixto ese mismo día, en el programa Hablemos, invita a todos a ir al Círculo Católico, donde él iba a hacer una de las primeras exposiciones. Entonces voy al Círculo Católico y sinceramente sentí como que me pegó en el pecho todo lo que decía, y es como que cambié de aquello que decía Dios es una energía medible, físico-cuántica, todo tenía explicación. Me empecé a sentir un tonto, que no era tan así todo el universo, y siendo un gurís fui cambiando. Y después empecé con los grupos ese mismo año, en el año 88, con Isabel Sánchez y los grupos de Henry Hassa. Íbamos a la batuta y él iba como asignándonos instructores, y en la última reunión de todos los grupos, que fue en la Jacksonville, la granja Jackson, creo que sigue todavía, allá cerca de Comunidad del Sur, yendo para la zona franca. Y ahí se hicieron una reunión de todos los grupos y básicamente nos asignaron un instructor, porque en aquella época y hasta el año 90 la Misión Rama tenía instructores, superinstructores, coordinadores, supercoordinadores, coordinadores internacionales, dentro de los cuales estaba Sixto. Y pasó a ser más importante el mensajero que el mensaje, y pasó a ser más importante la estructura que la metodología y el porqué, o sea, digamos, la meta. Siempre digo que lo bueno de esto es, me tocó en esta vida, en otras vidas andás a ver en qué otros grupos estuve, pero en esta vida me tocó vivir un grupo humano llamado Misión Rama, de los cuales tuve la fabulosa suerte de poder aprender de los errores.
Y digo que es uno de los pocos grupos humanos que aprendió de los errores. A veces, en los nuevos integrantes, o en los viejitos también, que se olvidan o vaya a saber uno por intereses o lo que fuera, algunas veces se olvidan las básicas de que los instructores en realidad no son tales, sino que son los viejos que deben activar a los nuevos viejos, y esa es la misión y no es otra más que esa, y no agregarse más responsabilidades de las que no competen. Es una misión que hasta el año 90, Misión Rama, trabajaba de forma piramidal y ahora trabaja de forma horizontal, somos todos iguales, y los que van ingresando simplemente lo que hacen es preguntar y uno le responde si tiene la respuesta, si no, no se inventa. Y cuando uno empieza a trabajar con los grupos, se hace una retroalimentación, y cuando es sincero el sentir de que los nuevos integrantes son los viejos activados hace más de 2500 años, empiezan a darte ellos la información que a vos, como viejo instructor enquistado, te falta. Cuando esa magia se da, los grupos funcionan solos. Entonces, mi compromiso empezó en el año 88, en la granja Jackson nos reunimos todos, nos asignaron los instructores. Tuvimos la suerte que era una época en la que había muchas antenas. Las antenas se fueron perdiendo. Yo publico en una página que se llama Rama Uruguay, es un blog, y ahí tengo todos los trabajos que voy escribiendo, que los publico en PDF de forma gratuita en Scriptd, y está justamente el porqué de los grupos ahora, la formación, y está también, en ella hablo justamente de una de las cosas que se han ido perdiendo las antenas, que son, las antenas son las personas que se contactan, tienen más facilidad para ser receptoras que otra persona. Todos somos potencialmente antenas, pero es como Maradona, Messi y yo, que juego también un poquito de futsal, ¿verdad? O sea, juego, pero hay algunos que juegan muy bien. Bueno, esa es la misión. Algunos ya tienen talento, facultades natas para ser antenas. Una antena es aquella que tiene poca distorsión. Poca distorsión es: no me mato a películas de terror, no trato de consumir alcohol, drogas, no tener desvíos vibracionales. Básicamente es eso, pero sin ir al extremo del péndulo, en un equilibrio. Un equilibrio es, por ejemplo, llevándolo a la matriz 3D, al cuerpo. Si viene un amigo, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy por opción ovo-lacto vegetariano, pero si viene un amigo y me ofrece un sándwich de jamón y queso, con el hambre que hay en el mundo, no hay que sacar el jamón y tirarlo a la basura. Porque el jamón ese que ustedes comen no le va a pasar nada, y el dolor que hacen al salir el verbo o sea, despreciar un alimento que alguien le está regalando con mucho cariño, por ejemplo, eso es peor vibracionalmente que se coman ese pedacito de jamón. Ese es el equilibrio que muchos ramas y muchos grupos, no quiero decir solo ramas, deben aprender en mucho tiempo. En varias misiones que se han ido al Paititi, yo aprovecho y tengo esa, digamos, no es una fortaleza, una debilidad de hablar a veces demasiado sincero, demasiado punzante. En muchas idas que se han ido al Paititi, los indios mechiningas han convidado a los grupos de contacto con jabalí, y muchos han despreciado. Ese es el alimento que ellos tienen. Imagínense ustedes, si lo único que comen en su casa, por ejemplo, es un jabalí, y que cuesta tener ese alimento, y se lo ofrecen a una persona, ¿sí? Como agasajarlo, y dice: ay, no, por favor, eso yo no como. ¿Tenés una lechuguita, un tomate? Evidentemente ahí es donde no se entiende que es más peligroso lo que sale de la boca que lo que entra, ¿no? Entonces, cuando uno aprende esos equilibrios de Siddhartha Gautama en 40, 50 años, ahí recién podemos empezar a hablar de que uno podría empezar a ser instructor o ayudar a otra persona, pero si no, es solamente vomitamos cosas que leemos en los libros, y no es lo que buscan los guías extraterrestres. Ahí lo que voy haciendo es como el hilo conductor de mis comienzos, tirando siempre Exacto. mis aprendizajes. Pero vos frename. No, por favor, pero es excelente justamente los ejemplos que pones, bien sencillos, bien simples, y a su vez cómo lo expresás para que el que tenga oídos lo oiga fácilmente, lo entienda Ahí fácilmente. está. Ahora bien, yendo a
las experiencias, y siguiendo en esta matriz, en esta 3D, y lo que tiene que ver con la preparación y el cuerpo, Sixto arma en esa ocasión una salida, mi primera salida con todos los grupos que habíamos ido al Circo Católico. La metodología era la misma en aquel entonces. Vos te ibas y te anotabas en un papelito y ellos después te llamaban para formar un grupo. Así me asignaron a Isabel, que quedaba por el Paso Molino, y nos reuníamos todos los martes. Hubieron en ese grupo, salieron 3 antenas, con muy buena calidad, poco mentalismo, y aprendí mucho porque recibimos mucha experiencia directa de los guías. Entonces, se forma una salida con Sixto a lo que era el arroyo. Es un predio que hay de educación física cerca de una de las embocaduras ahí del costado del peaje, no me acuerdo ahora. Y bueno, muchos se prepararon física y mentalmente, se hicieron los ayunos correspondientes y la preparación de no consumir carnes. Porque así como digo eso, también las experiencias que uno tiene son directamente proporcionales a la responsabilidad que uno asume también al no comer determinados alimentos. Entonces, lo que se trató fue justamente, yo venía de comer mucha carne, entrenaba, estudiaba, trabajaba, y bueno, tuve una preparación, me acuerdo, de una semana de no comer carne, me costó, me sentía con dolores, me iba depurando, era peor el haberla dejado, obviamente, hasta que el cuerpo después se va acostumbrando y entra en un equilibrio, ¿no? Y empieza a balancear bien las cosas y empieza a ejecutar otras anabólisis de lo que son las proteínas, las vitaminas, etc., ¿no? Porque recuerden que así como la carne no ayuda en la parte espiritual a lo que es la vibración alta en un contacto me refiero, no para orar o estar con el profundo o para tener con los ángeles, arcángeles, etc. Para un contacto no ayuda. Y de hecho en ese grupo hubieron unas personas, me acuerdo, que cuando fuimos a la experiencia de contacto con Sixto, se formó un sendra. Y en ese momento hubieron 2 personas que venía yo caminando con ellos, y una de ellas no se había preparado, no nos dijo, porque si no, supuestamente si uno no se preparaba, no podría ir a la experiencia. Y cuando atravesé el sendra, esa persona cayó como si se hubiera golpeado contra un vidrio. Le empezó a doler mucho la nuca y se desmayó. Obviamente, 2 de nosotros nos perdimos un poco la experiencia porque nos quedamos a asistir a esa persona. Después nos confesó que no, que había consumido alcohol y que había comido carne toda la semana y que en realidad no creía mucho y iba más que nada para ver cómo era eso. ¿Qué sucedía? Sí. Para ver. Entonces, exacto, el fenómeno. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, para algunas cosas está bueno que se preocupe uno, ¿sí?, de tener una dieta balanceada y evitar las carnes, evitar el alcohol, etcétera, etcétera. En el equilibrio, yo por opción soy ovo-lacto vegetariano, pero aquellas personas que, por ejemplo, empiezan los grupos, obviamente nunca tuvieron contacto con nada que tiene que ver con rama, ni contacto extraterrestre ni nada, comen churrasco todos los días y tienen experiencias igual. Lo que les pasa es que después que dejan la carne, tienen más experiencias y tienen otro nivel de contactos, ¿sí? Sí, esa es la diferencia, pero no se excluye ni es inquisidor el que forme parte de los grupos o coman o no coman. Eso está bueno porque a veces uno se engalardona de determinadas etiquetas, incluso hasta a veces se piensa ser poseedor de la verdad y se señaliza, este come y este no come. Entonces hay que tener esos cuidados. Yo creo que cuando se tienen esos cuidados, los grupos caminan solitos, bien aceitados y de forma magnífica. Y bueno, y ahí empezó mi formación y lamentablemente en el año 90 nos comunican que la misión Rama se disuelve como tal. Entonces vamos al estudio de Henry Haza, en la batuta, vamos a buscar unos cassettes, que los tengo todos, los pasé a MP3, donde Sixto nos comunica que la misión Rama como tal no continúa, y lo que continúa de ahora en más es una misión HMA, Misión Humanidad, y pedía por favor que no convirtieran la etiqueta Rama por la etiqueta Misión Humanidad, que se entendiera de eso, que todos caminábamos de forma horizontal, que se aprendía del error y que se volvía fortalecido. Obviamente muchos en esa época les tocó el bolsillo, otras personas
se sintieron que les faltó parte de su vida. Imagínense que uno descubre algo, un niño descubre un juguete, y de repente viene el padre y te quitan el juguete. El dolor que se siente es muy grande. Bueno, imaginen que uno está buscando algo en la vida, y cuando uno encuentra lo que cree que encontró en la vida, vienen y te lo quitan, ¿sí? Imaginen ahora que una persona, por ejemplo, apostó todo a esa metodología, a esa forma de vida, y viene alguien y te lo quita, ¿sí? Entonces, los resultados fueron varios. Algunos entendieron realmente que no era que se rompía la misión como tal, sino que se transformaba. Otros entendieron que seguían con la metodología antigua, con instructores y superinstructores, siguieron ese carril, ¿sí? Y otros, bueno, trataron de ir transformándose y entendiendo lo que era realmente que pidieron los guías hace más de 100 años, que empezaron a formarse telepáticamente para poder transmitirnos a nosotros que tenemos nuestra recepción es bastante ruidosa, entonces les cuesta a ellos telepáticamente poder transmitirnos. Entonces empezaron desde 1800 a formarse en Ganímedes con el guía Oxalc, que es el que los, digamos, pilotea, los está nucleando, en unas universidades que hay en Ganímedes mismo, ¿sí? Donde se le entrena telepáticamente para entender al humano y donde se ayuda con lo que es hoy los terrestres que han sido salvos de la Tierra y están hoy formando parte de las colonias en Ganímedes. Y recién en el 1974 se logra comunicar con una de los tantos seres humanos que en este caso cayó en Charlie, en Sixto, ¿sí? En la mamá de Sixto, y bueno, de ahí comienza una de las tantas misiones de contacto, no la mejor ni la única. Hay otras misiones que tienen más antigüedad y que tienen otros fines. Entonces, lo importante de cada una de las misiones es no perder ese fin por el cual fue creada, no creerse que somos los eslabones únicos necesarios para que esta humanidad se salve, pero sí cumplir el rol que le toca realmente a la misión y que los objetivos están bien establecidos y son 4 los que quedan por realizar. Entonces, teniendo esas cosas claras, creo que todo camina. No, es tan simple que es muy complejo. ¿Por qué? Porque lo entreveramos, porque decimos no puede ser tan simple, porque decimos no, tiene que haber instructores, solo no pueden caminar los nuevos. Nos pasamos diciendo cosas y no es lo que se quiere. No se entendió en el año 74, no se volvió a entender, y bueno, así se va aprendiendo. Eso es lo lindo, que se va aprendiendo, y en cada pasito se va creciendo. Y eso es lo maravilloso, Ale, que aprender de nuestros errores y saber que, bueno, que justamente por eso la aceptación, tanto se habla de empatía, tanto se habla de ponernos en los zapatos del otro, en nuestros zapatos, o sea, la aceptación primero con uno mismo, ¿no? Nos lleva a aceptar justamente lo que somos realmente, ¿no? Y poder justamente saber de que, en primer lugar, bueno, el ser humano está de paso, vive una vida de paso, no es una inmortalidad física que vive por aquí, porque lo inmortal es el espíritu, lo que trasciende, lo que lleva sus experiencias, lo que lleva, de hecho, todos llevamos las experiencias y tenemos que dejar aquí lo físico porque lo material corresponde al planeta, ¿no? Y lo espiritual sigue su camino, o sea, lo más sutil sigue su camino, juntando y recopilando experiencias y subiendo escalones en conciencia para poder un poquito más crecer y ser. Pero muchas veces como humanamente en la 3D nos han enseñado de determinadas maneras, ¿no? Confrontando al otro, dividiéndonos. Bueno, de hecho la educación está hecha desde las competencias, ¿no? Desde justamente la aceptación de nuestro espíritu, y de hecho el espíritu no se nombra para nada porque se confunde con religión también en la educación mundana, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos una educación basada en el ruido y en toda una existencia de ruido que no podemos muchas veces ni controlar nosotros mismos porque no nos conocemos a nosotros mismos y no podemos ver el espectro, realidad de lo que somos realmente. Y si no sabemos lo que somos realmente, bueno, vamos a una escuela, vamos al liceo, vamos a la universidad y seguimos de acuerdo a esa base, a ese sistema,
a lo que se ha dicho siempre. Entonces, cuando viene alguien y nos dice, bueno, no, somos espíritu, somos una conciencia, somos más de lo que vemos, como que o te miran raro, o estás loco, o no sos de aquí, o, o el estigma, ¿no? El estigma de justamente ya no estar dentro de lo que es la tercera Claro, dimensión, de todo lo que conlleva de una. esa experiencia que nos toca vivir. Exacto, la experiencia que nos toca vivir. Pero bueno, a lo largo y ancho de la historia humana también, justamente nos han mandado a esos seres, como Buda Gautama, seres muy especiales que especiales en el hecho de que nos han dicho simplemente lo que somos, de que pensemos y que más que pensar abramos nuestro corazón al sentir justamente de lo que somos verdaderamente y que sigamos a nuestro corazón más que justamente a los ejemplos humanos para poder corresponder y empezar a ver que somos algo más que de lo que vemos todos los días. Pero en lo simple, ¿no? Lo que vos decís, en lo simple, justamente el aprender de nuestros errores, es que todos los seres humanos estamos de paso por esta vida, somos inmortales físicamente, entonces estamos en una experiencia de conciencia, de poder aprender, de poder servir, como decía eh, en una entrevista vi a Pedro Romagnuc, que era muy amigo de Benjamín Solari Paravicini, y le decía tres cosas siempre: perdonar, servir, perdonar, amar. Hemos venido a servir, a perdonar, a amar, ¿no? Para, para elevar un poco más nuestra conciencia, y tenemos que aprender de nuestros errores, ¿no? Si no aprendemos de los errores, estamos siempre en un círculo vicioso tratando de justamente crecer, pero no, es una mentira, o sea, nunca crecemos porque siempre estamos estancados. Y hay prueba suficiente de las experiencias de contacto, hay prueba suficiente o sea, de muchas personas a lo largo y ancho del planeta que nos están mostrando, que están verificando, que están corroborando, y que lo corroboramos todos los días en las experiencias humanas, ¿no? Porque ser espiritual o rama es amar, justamente, es aplicar el amor diario, es poner justamente el corazón en lo que hacemos, en tratar de dar lo mejor al otro. Ese es el punto conclave que quería justamente que está diciendo recalcar. Así como servir, amar, esas tres misivas, no hay que ser un contactado para tener formación en esas tres misivas. Ya en la Tierra se han creado todas las escuelas religiosas, agnósticas, lo que quieran, pónganle la etiqueta que quieran, embandérense con lo que quieran, pero no peleen por esas banderas, No hay nada porque todas nuevo tienen bajo el razón. sol, ¿verdad? No. La única diferencia, cualquier camino espiritual, como decían muchos avatares, si cumplen la misiva de morir, renacer y sacrificio, o sea, morir para destruir lo que uno creyó que era lo correcto, para renacer como el fénix, y después desde ahí, desde una nueva reingeniería, que es en los contactados se llama la fase Eurón, una nueva reingeniería, volver a servir en el sacro oficio al otro, se generan esas tres misivas, de servir, perdonar y amar. Entonces, no solo los contactados tienen eso, es más, a veces los contactados son los que menos tienen eso. Cualquier camino espiritual, ya sea si voy a una sinagoga, voy a una mezquita, voy a una iglesia, hay personas que llegan a contactos espirituales mucho más elevados que un contactado. Están orando, están haciendo un Padre Nuestro o están haciendo determinada oración y llegan a contactarse con entidades que son más altas, más en jerarquías superiores a los guías extraterrestres. Entonces, ahí es el punto clave. El punto clave es, así como digo esto, digo también que hace más de 4.000 años la Confederación de Mundos de la Estrella buscó como una de las tantas formas de ayuda que vienen tratando de ayudar desde la época de la Lemuria,
agrupar un conjunto de personas con su terminación del nombre cósmico, con su terminación de la clave, ¿sí? Para poder trabajar en estos tiempos. Trabajar en estos tiempos, lo que nos hace no imprescindibles ni los únicos. También hubo otras misivas que también tienen su trabajo en la Tierra y están, de forma como los grupos de la misión Rama, Humanidad, trabajando de forma constante, voluntaria, anónima y con mucho amor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para mí la clave del equilibrio está entender que la misión Rama es importante y muchos fueron llamados hace más de 4.500 años. Y además de eso, que fueron llamados, no es la única misión, y de que cualquier agrupación humana que tenga esas tres misivas, ¿sí? Y sobre todo el amor, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tienen otros objetivos. No descubrir el libro de las vestiduras blancas, tal vez no tienen como objetivo reunir las bases de los grupos para formación, no, pero tienen otras misivas que son muy importantes también. Por ejemplo, los queros, que son los herederos de los incas, tienen misivas que son muchísimo más importantes, ¿sí? Que es unir, por ejemplo, el norte con el sur, volver a revivir la Pachamama. Los grupos de contactos empezaron a trabajar con la Pachamama hace menos de 10 años, ¿sí? Cuando yo ingresé en el año 88 no hablábamos de la Pachamama, hablábamos de otras cosas, el contacto, eso hay que reconocerlo, ¿sí? Los grupos aprendieron. ¿Y por qué aprendemos? Porque las personas que están trabajando justamente, uniendo a Gaia, tratando de trabajar, de unir el cóndor, ¿sí? Con el águila, tratando de unir la mente del norte con el corazón del sur, y lo vienen haciendo hace más de 500 años, desde que se replegó, por ejemplo, al Paititi. Eso es importante, y eso es una misiva. Y seguramente son contactados, porque, por ejemplo, en el río, los machirengas siempre cuentan que en el río Madre de Dios, 2x3 ven las naves como pasan flotando, ¿sí? Y para ellos es lo más natural. ¿Por qué? Porque ellos no llegan a la experiencia de lo que es conócete a ti mismo, ir hacia trabajar hacia adentro mediante el platillismo, mediante el objeto volador no identificado, sino que mucha gente llegan a conocerse a sí mismo orando, yendo a la iglesia, y eso es muy importante. Los que estamos en los caminos del contactado tenemos una misión que sí, obviamente, a nosotros nos tocó hace más de 4.500 años antes de Cristo poder formar parte de estos grupos. ¿Por qué? Para poder activar a otras personas que también vienen de alguna forma trabajando en conjunto con esta Confederación de Mundos de la Estrella. Pero también están aquellos intraterrenos, el gobierno interno positivo del planeta, la Hermandad Blanca, que son mismos terrícolas que han desencarnado y que han elegido quedarse en el planeta Tierra a ayudar. Creo que esos tienen una responsabilidad muchísimo mayor. Y trabajan en conjunto con nosotros y hacemos el triángulo de abajo de la Tierra, los del sándwich, que somos nosotros, de la corteza, y los del cielo, los guías extraterrestres. Todo eso forma la Hermandad Blanca y hay que reconocer. Cuando uno tiene, me parece a mí, es una opinión, muy claro el lugar en el cual se encuentra. Yo siempre digo que soy el sándwich, o sea, el ser humano es el que está en el medio de la corteza y conecta de arriba y de abajo. Ese es el rol, y no más que ese. Es un árbol. Entendiendo eso ya está. Entendiendo sus raíces y su y su Exacto. antena, su conexión. Sí, claro, claro. El contacto es más simple de lo que nosotros pensamos. El contacto es comunicación. Es aceptación, comunicación. Allí allá después de que se disuelve en el año 90 la misión, muchos grupos dejan de formarse y en lo personal costó volver a encontrar nuevos grupos. Por ejemplo, el de Isabel se disolvió y empezamos a formar grupos nosotros en nuestra casa y ya no teníamos un lugar porque aquellos instructores no habían seguido, otros sí. Y sabes que lo que hicimos fue, empezamos a reunirnos allá por el año 91 en la Turiferia, al aire libre. Uno de los integrantes que también estaba formándose era Rafael Ulloa, en aquel entonces me acuerdo, y lo que hacíamos era guiarnos entre nosotros, seguíamos las prácticas, que por suerte algunos ya habíamos terminado, las 24 prácticas, y nos seguimos reuniendo al aire libre en la Turiferia. Y allá por el año 91, en agosto, creo que en agosto, no me acuerdo bien, en la última
conferencia que tuvimos ahora hace poquito en los grupos de Zoom, de los grupos de Misión Rama, yo contaba en las diapositivas, con fotos y todo, recibimos de subir a la Sierra de las Ánimas. Entonces, subimos todos, se había recibido que teníamos que llegar arriba a eso de las 11 de la noche, creo, que iba a haber un avistamiento, con que iba a confirmar la experiencia del contacto, porque recuerden que la confirmación, las antenas, lo que se pide siempre es un avistamiento que corrobore, ¿sí? Y tratar de que siempre que cumplan los requisitos mínimos un mensaje recibido, para que no sea un mentalismo, y que por lo menos tenga en particular la misma recepción alguna antena extra o alguna otra persona que haya recibido parte del mensaje, ¿sí? Que corrobore. Y luego la corroboración física es el avistamiento. Ese es el modus operandi de la misión RAP. Entonces, nos bajamos, nos tomamos el ómnibus, éramos unas, no me acuerdo si 15 personas, una cosa así, y ahí mismo nos bajamos en el parador Los Cardos y subimos como pelotazo todos para arriba para ver ese avistamiento, cuando llegábamos a las 11 de la noche. Y la cuestión es que yo me encuentro, que iba subiendo y en el camino me encuentro con una hermana que se llamaba René, mayor de edad que yo, y me quedé a ayudarla. Estaba más cansada ella y dije, bueno, me pierdo el avistamiento. Me quedo a ayudar. Estábamos en el ayuno silente, había que subir sin hablar para ir pasando las 3 etapas, la física, mental y espiritual. La física se va pasando a medida que uno sube la sierra, va quedando casi sin aliento. Por lo menos para mí, que nunca había subido una sierra, y eso que no es grande, vos que subiste el Uritorco lo sabés muy bien, no es lo mismo subir 400 metros que 1790 metros. E incluso, René, me acuerdo, empezó a cansarse y bueno, yo le empecé a ayudar, estaba muy oscuro, sumamos las 2 linternas, por suerte. Después empieza la mente a tener miedos, a escuchar ruidos, ver cosas. Entonces en ese momento hay que tratar de trascender la parte mental, tranquilizarse, no engañarse con los miedos. Y después viene la parte espiritual. ¿Qué hago yo acá? Yo debería estar durmiendo para mañana ir a trabajar a las 8 de la mañana. Empieza a cuestionarse la vida uno. Cuando uno va haciendo eso, lo hace en el ayuno silente. O sea, uno va subiendo, va enfrentándose al cuerpo, que no da más, que está con ayuno, y hay que subir con ayuno eso, no deshidratarse, tomar agua. Empieza la parte mental y la espiritual. En ese camino que íbamos haciendo de aprendizaje, yo en un momento, René me dice, estoy bien, voy bien, no me empujes que voy bien. Digo, René, yo no te estoy empujando. Evidentemente, ella sintió que la estaban ayudando. Sí estaba, más que nada como soporte, como por si flaqueaba o algo. Hicimos varias paradas. Mis compañeros subieron como Mercedes para arriba. Llegaron creo que antes de las 11. Y bueno, nosotros dos nos quedamos subiendo despacito. En ese momento miro hacia mi derecha y veo entre los árboles una figura de color azul, como si fuera un tubo de luz azul, muy azul blanquecina, y se empieza a formar una figura pero muy delgada. Pero la veo con los ojos físicos, no en meditación, ni en el astral, ni nada, no. Sí. Despierto, mirando. Se veía. Sí. En ese momento le digo a René, mirá a tu derecha. Y René mira, no ve nada. Dije, bueno, entonces no. Lo hice porque cuando ella sintió que la empujaron, yo miré. Seguimos subiendo, llegamos a la base de la sierra, fuimos al refugio y empezamos a meditar. En la noche estábamos todos mentalizando, meditamos, y en un momento yo abro los ojos y veo físicamente toda una cantidad de guías extraterrestres atrás nuestro formando un círculo, y por delante de los guías, una mujer, ¿sí? Con una especie de tapado acolchado, en los pelos eran como si fuera un fuego hecho de color azul, como el gas que larga un color azul, se movían así. Tenía la tez muy delgada, blanca, y tenía las manos acá, a nivel de lo que sería el chakra cardíaco, como una especie de esfera de cristales en punta. Era como una pelota con cristales en punta. Obviamente yo haciéndome el pillo, estábamos todos meditando, y yo abrí los ojos cuando estaba meditando y la vi físicamente. ¿Estaba en un estado vibracional más alto? Sí, es cierto. ¿Estaba con azúcar en el cerebro? Sí. Tomábamos siempre jugo de naranja con miel, que es lo primero que hay que tomar cuando uno ayuna. Y lo que hice fue la pillería de abrir los ojos y los vi físicamente. En ese momento veo que ella me mira, hace así, o sea, se percata de que la miré. Termina la meditación y todo el mundo empieza a contar qué es lo que vio.
todos sintieron la presencia de la Virgen. Yo en ese momento, recuerden que yo les dije que no tenía una formación católica, era más bien agnóstico y que más bien mi formación era más empírica de lo científico, método de la ciencia, experimentación, reproducción de la hipótesis y la tesis. Entonces, de alguna manera, cuando yo hablo, me toca hablar, le digo, miren, yo no sé si la Virgen o qué, porque no creo mucho en la Virgen, pero vi una mujer así, 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 así. Tenía un traje pegado al cuerpo y ese traje era también acolchado y unas botas que estaban por afuera de los pantalones. Los pantalones también eran como acolchados y estaban pegados al cuerpo. Era muy delgadita y era mujer. Entonces dije, la describí, quedaron todos mirándome, digo, para mí era una guía extraterrestre mujer. Pero del detalle de la aparición mariana, al detalle de una guía extraterrestre mujer, al detalle de lo que es la aparición de Dávalos, ¿sí? ¿Quién está en juicio crítico de decir que es A, B o C? Lo importante ahí es lo que uno sintió. Todos dijeron que habían sentido la Virgen, y yo dije, vi una guía extraterrestre con los ojos abiertos. Lo interesante de esto es que al otro día, acá pongo un paréntesis y cuento. Después, un año y pico después, veo en una revista muy interesante que se había hecho una reconstrucción digitalizada de la descripción de los 3 pastorcitos de Fátima. Y cuando veo la reconstrucción por computadora que se hizo de lo que sería la Virgen de Fátima, hecho por Sor Lucía, era la mujer que yo había visto en la Sierra de las Ánimas, que para mí seguía siendo una guía, y es más, era una guía extraterrestre como que comandaba a los otros hermanitos que estaban atrás, que los guías extraterrestres estaban también de blanco, ella estaba toda azul, era toda azul, de blanco, y ella estaba por en delante de ellos, como que estaba con más jerarquía. Nunca me quedó claro qué es. Lo interesante es que le mostré a Sixto la reconstrucción que salió en la muy interesante, que Sixto me pidió que le diera esa imagen, y esa imagen hoy día la tengo conmigo, y para mí es esta imagen que les muestro acá. Qué maravilloso, se ve perfectamente. Lo interesante de eso es el porqué de su aparición, porque al otro día salimos 7 personas a buscar lo que iba a ser el lugar supuesto de donde iba a bajar la nave. Esa noche no bajó. Entonces salimos con Rafael y con otro grupo de personas y nos deshidratamos. Nos perdimos en la Sierra de las Ánimas yendo hacia lo que eran los Pozos Azules. Yo en un momento realmente no me respondía el cuerpo, entré como una cetosis, se me contracturaron todos los músculos y no podía caminar. Ahí empecé a preguntarme de nuevo qué estoy haciendo, esto es una locura. Y de alguna manera me caí y no pude seguir caminando. En ese momento que digo, perdónenme, me acuerdo que decía, perdónenme padres porque estoy haciendo esto acá y es una locura, y miren si yo me quedo acá, nadie sabe que me quedé a medio de camino. Me había perdido, no sé dónde estaban los otros 6 compañeros. En ese momento siento que me agarran de aquí, como si me tironearan de la nuca, y me paran. Quedo literalmente flotando. Esto no es imaginación, no es que estaba con poca azúcar, quedo flotando. Mis músculos de las piernas, cuádriceps, pantorrillas, no funcionaban, estaban todas contracturadas. En ese momento quedo como sorprendido, sin miedo, pero sorprendido, y veo que mis pies están como flotando y digo, ¿y qué hago ahora? Y me dicen, sigue mis pasos. Y yo pregunto, ¿qué paso? Si no veo ningún paso. Y en ese momento veo a mi costado derecho como se hunde el piso y se forma una especie de bota. Una bota enorme, como si calzara 50. Es increíble. Y después otra, y se forman pasitos. Entonces me dice, sigue mis pasos. Esos pasos. Y el pasto se aplastaba de tal forma que se formaba la imagen de la silueta de una pisada. Empecé a seguir eso, pero yo sentía, obviamente no estaba flotando, estaba caminando, pero era como que mi cuerpo estaba muy liviano.
Entonces empiezo a seguir esos pasos y así llego hasta la cima y ahí veo el refugio, y en el momento que tomo contacto consciente con que ahí está el refugio, me desmorono porque empiezo a sentir el cuerpo de nuevo todo contracturado, me caigo, ruedo por las piedras, hasta que llego. Esa experiencia física que tuve, más el avistamiento con los ojos abiertos de lo que fue para mí una guía extraterrestre, que algunos adjuntaron que era la Virgen María, recién después de muchos años y en una misión muy personal que tiene que ver con una ciudad extraterrestre llamada Erx, con amigos en común, como por ejemplo Hugo, que estuvimos yendo, yo siempre sentí si bien no tenía formación religiosa, y mi respeto y el amor que le tengo al maestro, siento un respeto, una admiración mucho más fuerte todavía por su madre. Y me llamó la atención eso porque siento el dolor de una madre por su hijo, siento el dolor de una madre y la aceptación, la madurez con la que aceptó el camino que el hijo eligió. Y es como que hice una especie de nexo muy fuerte con lo que es la Madre María. Y sin embargo no sentía que fuera algo religioso, siempre sentía que era algo más. Cuando viajábamos siempre a Córdoba, la última vez que fuimos nos tocó con Hugo y otro grupo que se estaba formando los grupos, íbamos siempre a la Virgen de Lourdes. Y allí, en un momento sentí ese dolor de la madre viendo a su hijo morir acribillado por la espada de Longinos, viendo la sangre, viendo, madre, aquí tu hijo, y hablarle así a una madre. Y siempre sentí esa admiración, así como su hijo, también para que la Virgen, como todo, como está en los libros apócrifos, muere. La Virgen muere, pero no se sabe cómo muere. Si ustedes van a la Biblia, realmente no les dice cómo es que muere. Ahora, si van a las partes que se le quitó a la Biblia, sí les dice cómo muere. Saben que sube en una nube, no muere. La Virgen es subida en una nube y se va por los cielos, viva. Se la deja en un lugar, como se hizo con Moisés, y los discípulos de Jesús se van, se retiran y hacen la custodia, esta vez no se duermen, y la cuidan, ¿sí? Pero ella queda sola y es elevada por una nube. En ese momento yo recibo una comunicación, estando en la Virgen de Lourdes, fui solo a Córdoba, a Capilla, a hacer un trabajo profundo, y estuve 24 horas en la Virgen de Lourdes haciendo ayuno, y en ese momento siento que yo le pregunté, madre, ¿dónde está tu hijo? ¿Está en Ganímedes, tanto que hablan los grupos de contactos? ¿Está en la tierra? ¿Aún no está? ¿Ya está entre nosotros? Y recibo una comunicación que me dice ella misma, llámalo mi bien amado. Eso fue todo lo que me respondió. Me quedó tan claro ese mensaje, pero tan claro, que empecé a llorar, obviamente. Y lo interesante es, después, una serie de asociaciones y de experiencias que he tenido en Córdoba, que obviamente la Virgen, como todo ser humano que fue, un fabuloso ser humano extra como fue el maestro, también hizo sus procesos encarnativos y sus ruedas samsáricas de la vida. Y hoy tengo casi la certeza que se encuentra nuevamente ayudándonos, intercediendo, sí, pero como una comandante que se encuentra enclavada como regente solar en lo que se encuentra hoy día en Ongamira, llamado ERX, Encuentros Remanentes Cósmicos Siderales, y su nombre es Taikuma. Entonces, ahí entendí por qué esa relación tan profunda que tenía yo con María, cuando yo no era para nada cristiano, el respeto que tiene igual que al maestro, y por qué no la veía con ese aspecto tan religioso, y sí la veía más como una guía extraterrestre. Tuve la suerte y la falta de respeto, porque hay mucha gente que le gustaría tener una aparición con la Virgen María, y yo para mí fue como que ya la conocía desde antaño. Sí. Y a veces me da vergüenza realmente decirlo, pero es una realidad. O sea, la pude ver una vez y la vi en su real forma hoy día, en el presente, en este tiempo que nos toca vivir en esta 3D. Entonces, de alguna forma eso me ha marcado mucho y me ha hecho entender también la misión que ella tiene, porque a veces
como humanos que somos, le ponemos más misiones de las que uno tiene que son más simples, ¿sí? Y bueno, esas fueron de las experiencias que más me han tocado, de las fuertes, de las 3D, con los ojos abiertos, y obviamente después astrales muchísimas, ¿no? Pero esas son las que más me han conmovido y es lo que es esa fase Aurón, que uno hace esa reingeniería y uno se vuelve a rearmar todo de cero, ¿no? Exacto. Después experiencias de naves y todo para otras oportunidades, como todos, como tú, como muchos otros han tenido, con preparación o sin preparación. Excelente, excelente, Ale, y maravilloso, maravilloso el poder vivir y el poder sentir y escucharte justamente de primera mano tus experiencias. Eso es maravilloso, eso es maravilloso, porque ahí comprendemos y nos ayuda también, ¿por qué no?, a recordar, a revivenciar cosas internas que tenemos también y a poder justamente investigar también, a poder investigar y a poder empezar a decir, bueno, y esto puede ser, esto no puede ser, para aquellos justamente que están empezando a interesarse en el tema, empezar a buscar información. Eso es muy relevante también para ellos porque todos, justamente todos los procesos son aceptables. Por algo se dan, por supuesto, por algo se dan todos los procesos en este mundo y porque lo son. Muy agradecido, Ale, no te quiero quitar más tiempo, pero en otra oportunidad vamos a realizar otra videollamada, poder seguir desarrollando estas experiencias y hablando justamente de la misión Rama también, que cómo se ha desarrollado en este proceso más contemporáneo, más actual ahora, para poder justamente seguir aprendiendo. A mí me gusta siempre más bien hablar a través de mí, no de mí, sino a través de mí, pero de las personas que se fueron formando. De las que se fueron formando, que yo fui formando grupos, y de las que se fueron formando junto conmigo cuando yo formaba grupos, parte de los grupos. Porque las experiencias de uno es lindo y es tentador, hablar de uno es egoico, y a veces uno, si vos te pones a pensar, vos decís, ¿por qué te tienen que creer de las experiencias de cada uno, verdad? Bien, Ahora, claro. cuando vos hablas de la experiencia de otro, de lo que ve el otro, ahí es distinto, porque está el aval del otro y además de que vos fuiste testigo de esa Exacto, experiencia. exacto. Ahora, obviamente hay una parte subjetiva que tengo muchísimo para contar y que tiene que ver con la vida, la formación de uno. Obviamente después, en la época esa que la misión se hace un bypass, yo termino una formación, ahí entendí, luego que recibo mi nombre cósmico, mi origen, se me muestra un proceso reencarnativo, que había estado en el antiguo Egipto, entonces entendí por qué me gustaba mucho Egipto. Termino la formación en la gnosis cristiana de acá, entiendo, me hago sacerdote gnóstico y entiendo muchas de las cosas que me pasaban en mi vida, y eso gracias al nombre cósmico. Entonces, el nombre cósmico me habilita mis vidas pasadas, entendí quién fui, no fui un santito, fui una persona que no era para nada santa, Como todos. porque a veces uno en las reencarnaciones no siempre es Cleopatra o Ramsés, sino que puede ser el último que barrió el piso, o el que mató, o el que asesinó. Y es que Bueno, para aprender, me tocó ser eso. para aprender debemos de ser el último Es, orejón del tarro y el primero para poder aprender. exactamente. Y ahí esos son ya más experiencias subjetivas, muy personales, pero que pueden servir sí a la gente para decir, ¿y por qué el nombre cósmico? ¿Y para qué sirve? ¿O por qué recibí esto en esta? Exacto. A veces yo veo a Brian Weiss y todos sus libros que dice toda la cantidad de vidas fabulosas que reciben las personas, pero ¿estás preparado para eso? ¿Para recibir eso? Lo que pasa es que después Brian Weiss te hace un tratamiento psicológico para poder sobrellevar la angustia que te genera haber sabido eso de forma forzada. Ahora, si lo hago yo solo, se me va a mostrar solamente lo que yo puedo ver y que sirve para posibles subsanar determinados aprendizajes en esta vida. Bueno, eso se me dio de forma muy, muy circular, muy, muy transparente, y fue parte de lo que yo me formé en la gnosis, aprendí muchas cosas de cómo trabajar, por ejemplo, con los mantras, etc. Todo fue incrementando y de forma como se retroalimenta.
¿no? Entonces, fíjate que eso no tiene nada que ver con los grupos de contacto y sin embargo apoyó y corrió concurrentemente. Eso es lo que hay que hacer hincapié, que la misión lo que hace es cambiar a las personas. Después las personas siguen el camino que quieren. Exacto, su libre albedrío. Exacto. Excelente, Ale, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias y muy agradecido, Ale. Pero nos estamos hablando, nos Alvarito. estamos hablando y pronto seguimos juntos. Abrazo para toda la familia. Y gracias Dale. igualmente, Ale. Un gran abrazo. Chau, chau. Muchísimas gracias. Chau, chau.